Top 7 de momentos épicos de Juego de Tronos. Top 7 El último aliento del Gran Khal. Bajo el inmenso cielo de Essos, donde el sol abrazaba la tierra con furia, y los vientos traían consigo el eco de antiguas batallas, un jinete dejó de cabalgar. Khal Drogo, el gran león de la hierba, el conquistador de 1000 tierras, y señor indiscutible de los Dothrakis, yacía en silencio. Ya no rugía, ya no alzaba su araca al cielo. La enfermedad, esa enemiga invisible, había derribado al guerrero que ningún hombre pudo vencer, y a su lado Daenerys, su luna, su sol, con los ojos rotos de dolor, le susurraba palabras que ya no podía oír. Aquel que había prometido conquistar el mundo para ella, ahora descansaba en sus brazos como un niño cansado. Su aliento se apagó como una llama que se resiste, como un susurro que se niega a morir, hasta que finalmente el silencio lo reclamó, y entre lágrimas, entre cenizas y fuego, la madre de dragones lo entregó a las llamas, no para despedirse, sino para transformarlo en leyenda, porque algunos amores no terminan con la muerte, algunos defienden dragones. Top 6 La propuesta del rey Roberta Eddard Stark. El viento del norte soplaba con fuerza aquella mañana en Invernalia, llevando consigo el susurro de tiempos pasados. Robert Baratheon, el rey que alguna vez había blandido su martillo con furia por amor, descendía de su caballo con la pesada corona de los años y las decisiones mal tomadas. Frente a él, el hombre que más respetaba, Eddard Stark, su hermano de batalla, su amigo más leal. Ambos permanecieron en silencio unos segundos, contemplando el rostro que los años no habían cambiado, aunque sus corazones ya no eran los mismos. Caminaban entre los criptas, rodeados de sombras sin nombres que pesaban como losas. Robert, con la mirada cansada, se detuvo frente a la estatua del Yannam. Debía haberla protegido. Debía haber sido más que un rey con sed de guerra, susurró, apenas audiblemente. Eddard no respondió, solo apretó los labios, sintiendo el pasado como un puñal bajo la piel. Robert lo miró con los ojos llenos de recuerdos y remordimientos. He cometido muchos errores, pero aún tengo suficiente juicio para saber que este reino necesita a alguien honesto, alguien como tú. Quiero que seas mi mano del rey. Te necesito a mi lado, no como consejero, sino como hermano. Eddard, siempre de rostro imperturbable, sintió un temblor interno. El deber y la amistad chocaban en su pecho. Él amaba el norte, pero la lealtad a Robert era una deuda de sangre y honor. No me pertenecen los Juegos del Sur, Robert, pero si me llamas como hermano, no puedo negarme. La decisión sellada no con palabras, sino con una mirada, una que hablaba de guerras ganadas, de pérdidas que nunca sanaron, y de un futuro que, aunque incierto, uniría nuevamente a dos hombres marcados por el peso del pasado. Y así, bajo las sombras de los Stark caídos, nació la tragedia que cambiaría el destino de Poniente. Top 5 El secreto de Jon Arryn. La semilla es fuerte, fueron las últimas palabras de Jon Arryn, pronunciadas con un susurro quebrado, mientras yacía en su lecho de muerte, con la mirada perdida en las sombras del techo. Nadie entendió su significado, o quizá, nadie quiso entenderlo. Durante años, Jon Arryn había sido más que la mano del rey. Fue mentor, padre adoptivo para Ned Stark y Robert Baratheon, un hombre justo en un reino lleno de ambición y máscaras. Pero en sus últimos días, algo lo perturbó. Lo que comenzó como una inquietud se convirtió en obsesión. Los cabellos dorados de los príncipes, las extrañas coincidencias, la sangre de los Baratheon, o la falta de ella. Investigó en silencio, revisó linajes, visitó herreros, campesinos, y comparó rostros con un ojo cada vez más desesperado. Y entonces lo supo. El secreto era tan terrible que podía destruir el reino. Los hijos de la reina Cersei no eran de Robert, sino fruto del incesto con su hermano Jaime. Un golpe al corazón del trono de hierro. Jon quiso advertir a su rey, quiso protegerlo, pero no le dieron tiempo. Una copa de vino, una sopa con leche de la amapola, y Jon cayó, envenenado por quienes temían su verdad. Murió solo, con el peso de un reino en sus hombros, y un susurro que nadie entendió hasta que fue demasiado tarde. La semilla es fuerte, y con ella también lo era el secreto que selló su destino. Top 4 La caída de Bran Stark.
El viento helado de Invernalia soplaba con fuerza aquel día. El cielo estaba gris, y el eco de los cuervos sobrevolando las torres parecía un presagio. Bran Stark, con la emoción propia de la infancia, subía con agilidad entre los muros de piedra, escalando como tantas veces lo había hecho. Era libre allí arriba, lejos de las reglas, de las miradas, de su propia pequeñez. Solo él y las alturas. Pero en lo más alto, donde los secretos se esconden y las verdades hieren, Bran vio algo que no debía ver. Un instante bastó. Un susurro cargado de pánico. Una mano que no tembló. Lo siento, pequeño, fue lo último que escuchó. Y cayó. El tiempo pareció congelarse mientras su cuerpo caía al vacío, rompiendo no solo el aire, sino su destino. Ya no volvería a correr entre los pasillos, ni a escalar torres. Su mundo, ese que conocía, se apagó en un golpe seco. Pero mientras su cuerpo yacía inmóvil, algo más despertaba en su interior. Un fuego antiguo, un llamado lejano. Bran no moriría ese día, pero tampoco volvería a ser el mismo. Había perdido la niñez, pero había ganado un destino más grande que él mismo. El cuervo de 3 ojos acababa de abrir los ojos. Top 3: la muerte de Lady de Invernalia, el lobo que no se arrodilló. El aire olía a hierro y traición aquella mañana. Sansa Stark, hija del norte, vestía seda y encajes, pero por dentro era solo hielo quebrado. Lady estaba en silencio, su lomo blanco como la nieve de Invernalia, sus ojos de plata fijos en los de su amiga humana. No comprendía las palabras de los hombres, pero entendía su tristeza, su miedo, y la protegía como siempre lo había hecho. No es justo, pensaba Sansa, las palabras ardiendo en su garganta. Lady no había hecho daño alguno, pero en la corte de los leones, la verdad se torcía como el metal al rojo vivo. La reina había dictado la sentencia. Su padre la cumpliría. Cuando Ned Stark avanzó con la espada de hielo, cada fibra de Sansa gritaba por dentro: padre, no ella, no mi Lady. Pero en el Juego de Tronos, ni las lágrimas ni el amor bastaban. Lady permaneció erguida, sin huir, sin temblar. Era un lobo del norte, nacida de los viejos bosques y de la sangre de reyes antiguos, y moriría como tal, libre, orgullosa, sin inclinar la cabeza ante el sur, ni ante sus falsos dioses. Sé valiente, se dijo Sansa, mordiéndose el labio hasta sangrar. Sé como ella. El acero descendió, el mundo se quebró. Cuando todo terminó, Sansa se sintió vacía, una sombra de la doncella que había soñado ser, pero en su corazón, la última mirada de Lady brillaba como una llama indómita, eterna. Desde aquel día, Sansa dejó de soñar con canciones de caballeros. Empezó a soñar con lobos blancos que corrían libres entre los árboles antiguos, donde ningún trono ni corona podía alcanzarlos. Top 2: el joven lobo ruge, el león es derrotado. Stark vs Lannister. Bajo el cielo gris del norte, donde los árboles hablaban con el viento y las hojas murmuraban antiguos secretos, se libró una batalla que marcaría el destino de los 7 reinos. Robb Stark, joven lobo, apenas con barba en el rostro pero con el espíritu de su padre ardiendo en el pecho, alzó su espada entre el crujido de las ramas del bosque susurrante. Frente a él, Jaime Lannister, el león dorado, arrogante y letal, relucía con una sonrisa confiada y su espada desnuda. Era la sangre del norte contra el acero del oeste. Los hombres de Rab habían marchado bajo la tormenta, cruzado ríos y dejado atrás sus hogares, no por gloria, sino por honor, por justicia, por Ned Stark. Y esa noche, el bosque fue testigo del rugido de los Stark. Los árboles se estremecieron cuando los estandartes del lobo luego emergieron de entre la niebla. Los lanceros se abalanzaron con furia contenida y los caballos galoparon con el flemer de una tierra que no olvidaba. Fue entonces cuando cayó la trampa. Bran no estaba allí por orgullo, sino por estrategia. Y mientras los soldados de los Lannister se batían al frente, él, junto a su guardia, cabalgó como un relámpago y envolvió al enemigo desde atrás. El león quedó atrapado. Jaime luchó como un verdadero guerrero, derribando hombres con una danza de acero y sangre. Pero incluso los leones sangran, y al final, entre raíces y sombras, cayó de su montura, rodeado por el norte. Rab se acercó, no con odio, sino con firmeza, no como un niño, sino como un rey.
rinde tu espada al viejo con la voz de invernal y el hielo del invierno en sus ojos. Y en ese instante, el bosque cayó. Solo el susurro del viento quedó, llevando consigo el nombre del joven lobo. El norte tenía a su campeón, y el león, su derrota. Mención honorífica: el rugido que se apagó. El ocaso teñía de sangre los cielos sobre desembarco del rey, como si los dioses hubiesen querido advertir que un hombre colosal estaba por caer. En las cámaras del rey, el hedor del vino se mezclaba con el hierro de la sangre, y el silencio era apenas roto por los jadeos lastimeros de un gigante herido. Robert Baratheon, el usurpador, el rey de los 7 reinos, yacía sobre un lecho que parecía demasiado pequeño para contener su grandeza marchita. La caza que él mismo había ordenado en su soberbia, en su embriaguez, se había convertido en su sentencia. Una lanza mal calculada, un jabalí que no cedió, una emboscada de la vida que, después de tantas guerras y conquistas, lo había alcanzado cuando menos lo esperaba. Ned susurró con voz ronca, mientras Eddard Stark se arrodillaba a su lado. Los ojos del rey, opacos, miraban al vacío. Ya no brillaban como en su juventud, cuando galopaba con su martillo de guerra y una risa estruendosa que podía sacudir castillos. Ahora solo quedaba un hombre gordo, moribundo, atrapado entre los remordimientos y las mentiras de la corte. Dile a mi esposa. No, dile a Lyanna que lo siento. Eddard apretó los labios, pero no replicó, porque las palabras, en ese momento, eran como ceniza en la boca. Robert dejó escapar una carcajada ahogada, un estertor cargado de dolor y melancolía. Nunca quise este trono, Ned. Solo quería vivir, beber, luchar, no entender leyes, ni soportar a los Lannister. El trono es una corona de espinas, y yo me la puse con gusto. El tiempo parecía haberse detenido. Las sombras crecían en la habitación como manos que se alzaban para llevarse su alma. El maestre Picelle murmuraba plegarias, pero eran huecas, vacías. Incluso los dioses parecían guardar silencio ante la caída de un rey. Robert giró la cabeza, los ojos empañados por el dolor y el vino. Haz lo correcto, por el reino, por mis hijos. Se detuvo. Sabía la verdad. Sabía que los herederos que llevaba Cersei no eran suyos. Y aún así, quiso morir con la mentira clavada en el pecho, porque la verdad pesaba más que su martillo. Un último aliento escapó de sus labios. Uno pesado, uno largo, uno definitivo. Y con él murió algo más que un hombre. Murió la última chispa de rebeldía. La esperanza de un reino justo. La alegría ruidosa de una era que jamás volvería. El rugido del león había sido más astuto que el del venado, y en el trono de hierro ya se comenzaban a mover las sombras del verdadero juego. Top 1. La traición a Ned Stark. En los muros grises de desembarco del rey, el honor se convirtió en una sentencia de muerte. Descendió al sur con la espada de la verdad en la mano y la lealtad tatuada en el alma. Creía que la justicia era inquebrantable, que los hombres de palabra aún caminaban por el mundo, pero el trono de hierro no conoce la lealtad, solo la ambición. Tras la muerte del rey Robert Baratheon, Ned descubrió el secreto que alimentaba los rumores. Los hijos de Cersei no eran legítimos. Buscó proteger el reino, creyendo que la verdad bastaría, pero Petyr Baelish, la serpiente de la corte, lo traicionó con una sonrisa en los labios y una daga invisible. No deberías haber confiado en mí, le susurró mientras sus hombres lo desarmaban. Ned fue arrojado a las oscuras mazmorras de la Fortaleza Roja. Sin luz, sin consuelo. Solo el eco de su propia conciencia, martillándole la mente. ¿Valió la pena el honor si traía ruina a su casa? Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu resistía, hasta que Varys, el hombre de los secretos, le ofreció una salida: confesar traición y salvar a sus hijas. En la plaza, rodeado de un pueblo hambriento de espectáculo, Ned Stark fue obligado a mentir para salvar vidas. Sus palabras fueron de rendición, pero su mirada, de dignidad. Griega aún así. Joffrey Baratheon, sediento de sangre, ordenó su ejecución con un tajo limpio. La espada del verdugo cayó. El cuervo del norte voló por última vez en el cielo del sur, y el invierno comenzó verdaderamente para los Stark. Eddard Stark, señor de Invernalia. Esto fue Relatos de Medianoche.